Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados oyentes y videntes del programa del programa Observatorio Internacional, que lo pasamos quincenalmente en la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, Voz Andina Internacional. En esta ocasión vamos a contar con la amable cooperación del doctor Luis Enríquez, colega docente del área de Derecho de la Universidad Andina, pero que tiene una formación en temas, es más que abogado, es un experto en temas de criptomonedas, el mundo digital, el metaverso, y sigue muy asiduamente los temas relativos a esta problemática. Hemos pedido su valiosa ayuda para, como es una de las misiones del programa, ilustrar a nuestra audiencia sobre un tema bastante esotérico para los no iniciados, bastante difícil de comprender en algunas de las cosas. Entonces ahí vamos a apelar a la ayuda de don Luis Enríquez para comprender la situación actual, las tendencias, lo que son esos procesos, lo que implican los desafíos y por dónde más o menos irán las tendencias en el futuro inmediato. Bienvenido, Luis. Como les decía, él es de formación más bien europea, estudió en su carrera en varios países de Europa. Estos temas relacionados con lo digital y con el mundo de las criptomonedas. La primera pregunta, bienvenido, sería, ¿desde cuándo existe realmente esto de las monedas digitales y las criptomonedas? Por favor. Hola Marco, mucho gusto estar aquí, realmente muy contento y bueno, gracias por la invitación. Las criptomonedas, bueno, en realidad hay que comenzar que la blockchain pues viene de las primeras ideas, ¿verdad? Mapeos académicos del año 91. Gente Tanto como atrás, más de Stornetta, 30 sí, sí, años. sí, exactamente. Siempre muchas cosas nacen de la academia, pues, al menos en la Ya. teoría, y luego en la práctica, pues, desarrollan las empresas, ¿verdad, Marco? Este es Ya, pero tú has mencionado una cuestión que yo pensaba que iba a salir un poco más tarde. ¿Qué es exactamente el blockchain? Yo entiendo la traducción cadena de bloques, pero hay gente que me dice es como una hoja Excel de tablas vinculadas de Excel. ¿Qué es un blockchain exactamente? Bueno, la cadena de bloques, a ver, de una forma bastante simple, puede ser entendida como una base de datos descentralizada. Es Ya, decir, donde no hay un servidor central que tiene la información, sino que está distribuida en muchos nodos, en ya, un entorno que se llama, pues, de infraestructura, justamente peer-to-peer, es decir, de par a par, ya, la cual todos son clientes y servidores a la vez. Es decir, en el modelo de la web 2.0, el que tenemos todavía, pues el modelo más importante, la arquitectura más importante y modelo a la vez que utilizamos, tenemos un cliente y servidor. Por ejemplo, si yo ya, me conecto ahora yo que sé, a Instagram, pues Instagram es el servidor web y yo soy el cliente, ¿verdad? Si me ya, conecto a Mercado Libre, Mercado Libre es el servidor, yo soy el cliente. En cambio, pues en peer-to-peer estamos hablando de que todos son clientes y servidores a la vez. Es decir, operamos en una manera, para entenderlo fácil, antes de eso mismo, cualquiera que se haya bajado películas piratas alguna vez puede entenderlo más fácilmente con lo que eran pues los formatos torrent, los magnet links,
pues los programas como Emule y Casa, ¿verdad? Pues que lance la primera piedra que nunca se descargó algo ilegal, es lo que diría en este caso. Entonces es lo mismo, cuando uno terminaba de descargarse el fichero con la película, con la canción que queríamos, comenzaba a alimentar otras computadoras del mundo que se conectaban a través de este formato, pues llamado torrent, por ejemplo, ¿no? Entonces Ujú. es lo mismo, pero con algunas diferencias, ¿no? El blockchain, pues, está en un entorno de criptografía asimétrica que se llama, es decir, un entorno de criptografía en el cual existe una clave privada y una clave pública por cada nodo, por cada participante en la red, de las cuales la pública es conocida, ¿no? Algo muy parecido a cuando utilizamos Pretty Good Privacy, PGP, para cifrar, por ejemplo, correos electrónicos. Entonces, dentro de este esquema, la información está distribuida en muchos nodos. Es decir, para uno entrar a la blockchain, tiene que primeramente, o bueno, al menos antes, hace algunos años, teníamos que descargar toda la cadena de bloques de transacciones ya existentes, como un libro contable público, Es ¿sí? una A cosa ver, enorme. enorme. Bitcoin, recuerdo por el año 2016-17, me tomaba como 2 días sincronizar, bajar Ya, todo el libro con perdón, 10. Ujú. pero con esa, digamos, restricción a la entrada, o sea, solo podía entrar alguno que tenía en equipos y en conocimiento la capacidad de bajar, acceder a eso y bajar todo. Entonces, en los blockchains o esta base de datos descentralizada está abierta en principio a todo el mundo, pero solamente pueden entrar quienes tienen determinadas características. ¿Es Bueno, así o no? sí, más o menos hasta el año 2017, en ¿Ya? donde ya surgen, justamente, es algo que motivó a que surjan por ahí unos intermediarios que no se hacen llamar intermediarios. Entonces, en ¿Ya? este sentido, pues nacen las crypto wallets, las criptobilleteras, que lo que hacen es, por ejemplo, una muy conocida MetaMask, que nace con la red Ethereum, que hay que decir que Ethereum viene a ser, pues, el entorno más importante de este segmento de la economía digital desde el año 2015, 16, ¿no? 2015. Entonces, dentro de este contexto, pues ya ellos tienen los bloques y lo que hacen es una interfase para que uno pueda simplemente descargarse el programa y poder utilizar su cadena de bloques bajada en su servidor. Que Ujú. lo cual no quita que sea descentralizado, lo es, pero se convierte en un modelo de cierta manera un poco mixto, por Ujú. supuesto. Ahora, desde el principio, cuando nace el blockchain y esto del mundo digital y de las cadenas de bloques, se orientan directamente al tema de generar una moneda descentralizada o hay algunas fases previas. Hay fases previas. Interesante, dos acontecimientos. Primero, Haber y Stornetta, en el año 91, justamente poniendo las bases teóricas de lo que es el blockchain como tal. Después, en el 99, me parece, Nick Szabo, eh, poniendo las bases, en cambio, de lo que son los contratos inteligentes, los famosos smart contracts, y algunos ensayos en el camino hasta que se consolida ya la idea de blockchain en la práctica, en el entorno financiero, con el paper del 2008 de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, un alias, Ujú. por supuesto, que había muchas teorías de la conspiración, pues Marco, de quién era Mm. Satoshi Nakamoto. Algunos decían que hasta era Vladimir Putin, otros decían, sí, un montón que era Elon Musk, muchas teorías, pero a la final, con eso pues ya tenemos el Bitcoin es el que saca al mainstream, digámoslo, pues ya esto de la blockchain. O sea, Ya, entonces por eso mucha gente se confunde y dice que piensa que la blockchain nace con el Bitcoin, lo cual no es cierto. No interesante, nace muy, con el muy Bitcoin. interesante Sí. esa aclaración. Ahora, Ujú. el punto es la cuestión del nacimiento de las criptomonedas, una de las cuales es Bitcoin, otra de las cuales es Ethereum que tú has mencionado, o, y hay otras más, como 70, 80 monedas. Eso es mucho más reciente, eso es de fines de la primera década del presente siglo, 2007, 2008, lo de Nakamoto y todo eso. Nakamoto viene, el paper del 2008, entonces esto da la pauta para que muchos equipos de estrategias pues ya pongan los famosos mineros de Bitcoin, ¿no? Entonces, el protocolo de Bitcoin, bueno, más bien el algoritmo de consenso se llama prueba de trabajo, proof of work, que ¿Ya? consiste en que se realice una transacción, ¿sí? La idea es no pasar por un
por algo centralizado. No hay una autoridad central, no hay un banco, no hay una fintech, nada de eso. Simplemente se envía de una crypto wallet, de una dirección a otra dirección, y quien se encarga del proceso mediante este algoritmo de consenso, pues viene a ser los llamados mineros. Los mineros lo que hacen entonces es jugársela, competir por cazar una transacción, y al lograr efectuarla de manera eficiente, ganan una recompensa. Ese es básicamente el modelo de prueba de trabajo, que fue el primer modelo y sobre el cual reposan gran parte de las criptomonedas que tú mencionabas, de las que conocemos hoy, muy destacables como Litecoin o el mismo Ether. El mismo Ether hasta este año que hizo el merge ya para lo que es el protocolo, el algoritmo de consenso. Las dos palabras son muy confusas. El algoritmo de consenso, lo que es la prueba de stake o prueba de participación. Que pues ya entró en eso Ethereum este año, ¿no? Pero todavía pues sigue siendo, y es muy interesante porque filosóficamente el Bitcoin sigue siendo la criptomoneda, o las tipo Bitcoin, ¿no? Siguen siendo pues estas criptomonedas que un poco más radicales en pro de la descentralización. Entonces hay mucha No, gente vamos que... a entrar a ya, ese tema. vale. No, yo Sí. quisiera hacer una pregunta, un par de preguntas para no quedarme fuera la cuestión del minaje, del minado. O sea, eso también en principio está abierto a todo el que quiera, pero que debe tener determinadas condiciones de conocimiento, de equipo, de capacidad de gasto de energía, de inversión de tiempo, etcétera. ¿Es así? Totalmente, pues ahí mucha gente invirtió comprando, generando cierta energía propia, por ejemplo. Ya. Que una cascada que te genere directamente energía para hacer el minado, por ejemplo. Ya. Otro, buscando países donde la electricidad era subsidiada y muy barata, pues mucho más rentables, como Venezuela, por ejemplo. Ya, ¿Sí? claro, claro. Entonces sí, por supuesto que por ahí va el asunto, porque si no, pues si te sale más caro la electricidad, pues que la recompensa, no hay negocio. Ya, Entonces, pero ahí hay claro. una pregunta que me tracas, como dicen los franceses, que me obsesiona. ¿Por qué Nakamoto, o quien quiera que haya sido, sea un equipo, un colectivo o una persona natural, por qué estableció una cifra fija de emisión de bitcoins a la cual se llegará pronto y se acabará más, ya no habrá más emisiones de bitcoins? Yo no entiendo. O Los sea, 21 millones, ¿te refieres? exacto, los Claro. famosos 21 millones. Bueno, hay una razón que es, de alguna manera, la idea del Bitcoin justamente es tratar de que sea un token de intercambio deflacionario. Es decir, que justamente la escasez le da el valor. Entonces, del rato que se cumplen los 21 millones, obviamente cumple de alguna manera un patrón como los metales preciosos, que son escasos, como el oro, por ejemplo. Entonces, es decir, como ya no puede haber más, el precio tiende a subir. Ese es el punto principal. Ahora, pero veamos una cuestión. O sea, para que la noción de las monedas digitales, ¿es lo mismo moneda digital que criptomoneda, sí o no? No. No es lo mismo. No, claro. La moneda digital, es que es muy complicado decirlo, usted es experto en estos temas monetarios. Pero la moneda, al final, es una necesidad. Y un intermediario general. Exactamente, darle el valor a algo para poder intercambiar bienes, servicios. Y eso es desde los albores de la humanidad. Entonces, en otros tiempos, usted sabe, Marco, se pagaba a los esclavos del Imperio Romano en peso. Se pesaba las monedas, porque el valor estaba en el propio metal. Intrínseco. Es intrínseco. Entonces, acá, ¿cuál es el asunto? Me olvidé el punto principal. ¿Cuál era? Así era la diferencia entre moneda ya, digital y ya, criptomoneda. perfecto. Entonces, moneda digital, muchos la confunden. Por ejemplo, en el Ecuador hubo pues este proyecto de moneda digital, ¿no es cierto? Pues en los tiempos correístas. Y a la final no era una moneda independiente, era más bien como una pasarela auxiliar de pagos a la final. Así es. Entonces, las monedas digitales que usa el Banco Central de la República Popular China, por ejemplo, con celulares, esas son monedas digitales, ¿no? Sí, Están son monedas digitales.
son medios de pago digitales nada más, ¿no? Son los CBDCs, que Ya, se llaman, ¿no es los cierto? Las bancos Central Bank Digital Currencies. Entonces, ya, en este caso, lo mismo. La diferencia está en justamente este paradigma. Si las CBDCs que van a aparecer por todo lado, la Unión Europea tiene su proyecto de CBDC, exacto. muchos países ya las han sacado. Nigeria, por ejemplo, tiene su CBDC, las Bahamas tienen pues una especie de CBDC también. Entonces, a la final vamos por ahí. Es que una CBDC viene a ser una cripto. Ahí viene el punto. Pues cripto tiene que cumplir dos cosas, ¿no? Una, criptografía como tal, Descentralización, ya, y ya, pero eso de la descentralización va perdiendo campo, Marco, porque así, incluso el protocolo, el prueba que decía, el prueba trabajo. de stake, es decir, prueba Ah, no, el otro, el prueba de participación, justamente, de alguna manera es bien criticado. Yo tengo un amigo que me decía siempre, y es profesor en la universidad también, me decía, los bancos van a desaparecer algún día, lo único que no va a desaparecer es el rol de la banca. Y tiene mucha razón, porque en este protocolo, por ejemplo, de prueba, justamente de participación, aparece una nueva figura que reemplaza a los mineros y son los llamados stake pools o piscinas de participación, que a la final vienen a, uno pone allí pues sus criptos y ellos pagan una recompensa, algo parecido a lo que es el interés bancario, ya, por administrar sus criptos. Entonces, ahí podemos ver que el rol de la banca de alguna manera transmuta y se reproduce. Ahora, las CBDCs pueden seguir esto también de la prueba, por supuesto. En el caso de Europa, de pronto se va a inclinar muchísimo por la prueba de participación por razones ecológicas, por cuanto la prueba de trabajo consume mucha más electricidad. Esa es la verdad. Pero por otro lado, también reproduce el sector de la banca, lo cual aleja a los radicales del Bitcoin, del Litecoin, de monedas que son las primeras, digamos, ¿no? Monero, por ejemplo, ¿sí? Entre otras de las importantes, ¿no? Ajá. Ahora se ha mencionado y me parece muy interesante esta relación con el dinero o ancestral que viene desde las salas, conchas, hasta los metales preciosos, etc. Pues, efectivamente, hoy día estamos en un mundo de monedas absolutamente sin ninguna base objetiva real, sin un vínculo con ni con el oro, ni más que con una capacidad o una voluntad de pagar de un banco. Entonces, en ese sentido, las criptomonedas son, y esa sería la pregunta, son el sueño de opio de los ultraliberales de desfasar, de desplazar a los bancos y a los bancos centrales inclusive, y hacer que el dinero sea generado urbi et orbi como la economía funcione. Bueno, sin ser mi rama de experticia, yo tengo entendido que en la época feudal existía algo muy parecido. Los feudos tenían sus propios. Claro, cada señor feudal emitía su dinero, sí. Aquí en las haciendas cacaoteras del Guayas, los grandes cacaos emitían su propia moneda, así es. Exactamente. Entonces, a la final, yo no creo que sea algo innovador, sino una repetición en la historia desde ese punto de vista. ¿Sí? Ahora, si es el sueño ultraliberal, hay gente que lo denomina más bien como anarquismo de derecha. ¿Así? Ajá. Es interesante este concepto de la anarquía de derecha, pues primeramente la anarquía tiene que ver, como sabemos, con el autogobierno, no Ajá, seguir las ausencia de reglas. Estado y de poder. Ni Exactamente, amo ni... pero muchos pues obviamente han ido más bien por el lado de que es imposible, es totalmente incompatible pensar en derecha, lo que implica pues liberalismo económico, por supuesto, con anarquía. Sin embargo, hay quienes lo definen así porque de alguna manera es decir, no es el dinero fiduciario del Estado, nosotros fabricamos este dinero y ya entrando en cosas prácticas, yo he trabajado en proyectos, recuerdo uno de una persona pues que era le gustaba muchísimo, tenía un gran apetito por el riesgo. Y Ya. justamente, pues cuando estábamos de farra decía, no, pues yo fabrico mi propio dinero, aquí no hay problema. Entonces, ahí va bien el asunto justo, ¿no? Eso puede generar hasta trastornos psicológicos, yo pienso, esto de decir que puedo Ah, fabricar mi dinero. Sí. ya, pero ahí hay una cosa. El dinero, históricamente sabemos, eso es lo que yo enseño, y lo que históricamente es enseñado, tiene que cumplir tres funciones: medio de pago, reserva de valor
y unidad de cuenta. Las criptomonedas que aparecen a fines del 2008 y que han crecido en forma impresionante, veía algunas cifras el otro día y que hablaban de que un quinto de la humanidad maneja o posee criptomonedas ahorita. Entiendo que estaban refiriéndose a la presencia grande en China e India de las criptomonedas un poco, pero y que también se representaba una cifra más o menos de 23 mil millones de dólares. Como monto es pequeño relativamente, pero si es que sigue creciendo, o podría ser importante. Ahora, entonces, hablando de la función de medio de pago, sí, yo creo que puede cumplir un rol interesante, pero en el, el talón de Aquiles de las criptomonedas es su función de reserva de valor. O sea, dada la tremenda volatilidad que hemos visto, la tremenda fluctuación que ha presentado en los últimos, desde que existe, pero sobre todo en los últimos 4 o 5 años, difícilmente puede cumplir esa función. No sé qué opinas. Estoy de acuerdo en parte, pero al mismo tiempo yo veo otro patrón en las criptomonedas, A curiosamente, ver, ¿no? Y, interesante. y yo veo, no sé, pues ahí a veces soy fanático de estos programas como el TradingView, ¿no es cierto? Siguiendo el mercado bursátil, el mercado, por supuesto, de divisas y, por supuesto, criptomercados. Y tiene mucho que ver con cómo les va a las empresas de tecnología, lo que he visto. Entonces, cuando el VIX o índice de volatilidad está loco en el positivo, de alguna manera las criptomonedas comienzan a bajar, aunque no es una ley siempre, ¿no? Siempre puede haber casos realmente que no se pueden prever. Entonces, sí ha habido una crisis tremenda y es interesante que lo digas porque a la vez que los criptomercados han caído de una manera tremenda, es decir, el Bitcoin llegó hasta 65,000, me parece, o alrededor de, Así es. y ahora está en 16,500 más o menos a la cotización, o Así sea, es, cayó la cuarta muchísimo. parte. Ujú, Pero también podemos ver cuánto han caído, por ejemplo, las acciones de ciertas empresas de tecnología. ujú, Por es ejemplo, verdad. hablamos de que Meta ha caído en un 80%. Así es. Ujú, Entonces sí podemos ver que hay una caída, tal vez no en la misma proporción, digamos, geométrica que cayó el Bitcoin, pero sí han caído también Tesla de igual manera. Tesla está a la baja desde hace prácticamente un año y medio. ujú, ujú. Entonces podemos Ahora, ver esto. Ujú. ajá, ¿no significa también eso una de las acusaciones que se le ha Sí. dirigido a las criptomonedas, Ujú. que básicamente cumplen una función especulativa? Es que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, por eso decía en parte, en esta parte estoy de acuerdo, porque no cumple con este requisito. No cumple por esta inmensa volatilidad que tiene. El mismo, Ujú. pensemos en El Salvador, ¿no? Que el primer país que adopta ya de Exacto. manera oficial al Bitcoin, lo adoptó en un precio de Bitcoin a más de $40,000 y ahora está a 16,500. Entonces, O sea, ya ha perdido un 50% de lo que invirtió. exactamente. Entonces, ahí podemos ver que sí, para mí no cumple netamente con esto, pero podría cumplir, podría cumplir. Y ahí Ahora, viene, una pues, pregunta ahí, la tercera función, digamos la primera, la de medios de intercambio. O sea, yo vi hace un poco un programa en que entrevistaban a mucha gente pro y contra el Bitcoin del Salvador. Y lo que mm, saqué como media es que muchísima gente la desconocía y no la utilizaba de ninguna manera. sí, Entonces, casi simbólica esta opción del Salvador por el Bitcoin. bueno, es un país muy parecido al Ecuador en cuanto que es un país dolarizado, ¿no? Ajá. Entonces, dólar y tiene pues justamente pues al lado el Bitcoin. Entonces, sí, justamente Wilson Araque me decía pues en un almuerzo, vamos a ver qué pasa con El Salvador, a ver cómo, si el Ecuador puede considerar seriamente esto de las criptomonedas. Y tiene toda la razón. Creo que El Salvador es un conejillo de Indias en el cual estamos viendo cómo funciona esto de un país que no tiene moneda propia, ¿sí? Y adopta pues justamente una criptomoneda más bien descentralizada, muy descentralizada como Bitcoin, y a la vez que, que no sé, pues
goza de cierta reputación. Yo esto quiero decir, también tiene mucho que ver lo político, Marco. Es decir, Por supuesto. a mí me parece que el presidente de El Salvador, pues tiene un Bukele. poco, muchos, Bukele, sí, tiene muchos estos síntomas del líder mesiánico, ¿no? Ujú, Que en Ecuador hemos tenido muchos también. Entonces, ujú. no hace mucho hubo un líder mesiánico en Ecuador también. De alguna manera, tal vez hubo un lado de esto de ganar más popularidad internacional. Y yo Ujú. creo que eso tiene mucho que ver acá también. Ah, Pensemos ya, pues ya. en lo que hace. Esa es mi opinión, por supuesto. Yo creo que sí Claro. tiene que ver eso. Ujú. Pero a la vez Ahora, está... Ujú, adelante. perdón, pero me dicen que incluso en el Ecuador y en El Salvador y en el mundo en desarrollo y en el mundo emergente sobre todo, no así en los países más desarrollados, lo que más se usa sigue siendo el cash. Y en desarrollados también. Hace poco estaba en Alemania y me sorprende que últimamente hay más lugares de ocio que te ponen solo cash. ¿Así? Alemania tiene una cultura del cash impresionante y es primer mundo por donde lo vea. Y además ha Claro, regularizado las criptomonedas. así es. ¿Sí? Y Yo pensaba que esa tendencia de los países nórdicos, Suiza en particular, Suecia, creo que es que ya ha desaparecido el cash, estaba creciendo. ¿No es así sí, entonces? Francia también, por ejemplo, totalmente. Pero Alemania es una excepción a esa regla. En Alemania Ah, adoran el cash. Entonces ya, ahí ya, ya. podemos ver, el cash tiene algo interesante, ¿no? El cash viene a ser el método anónimo de pago por excelencia. Exacto, exacto. Ese es uno de las... por ejemplo, la ley que acaba de salir aquí en el Ecuador apunta a eliminar esa anonimidad y tratar de recaudar impuestos sobre transacciones informales que están ocurriendo todos los días. Sí, por supuesto, pero eso es un ala de doble filo, yo digo. Un cuchillo de Ujú. doble filo, más bien. ¿Por qué? Porque queremos tapar el un lado del cuchillo, pero el otro queda abierto. ¿Cuál es el otro? A la final. Si nosotros pensamos en digital, primero tenemos que pensar en la brecha digital del Ecuador y países como el Ecuador, ¿sí? De la Mm, región, que todavía es bastante alta y considerable, enorme, así ¿no es. es cierto? Segunda, muy interesante, más allá de eso, es pensar que las CBDCs, que para muchos quieren desplazar a las criptos y quedarse solo con las CBDCs, o sea, las monedas de Mm, gobierno, sean criptos o no, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto de CBDCs, eh, he leído mucho últimamente sobre los grandes peligros que hay justamente por la total vigilancia a todas las transacciones que realiza la gente. no, Pues, pasamos a ser sociedades de control absoluto. Sí, control absoluto. así es, La porque marca van de a la saber bestia. qué medicamentos, dónde gastas, qué Todo. consumes, todo lo de cada ciudadano. Todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si las CBDCs entran en juego, el plan perfecto nunca existe. Como bien se dice, shit happens. ¿Qué es lo que sucede? Decretamos que solo se puede usar CBDCs, hasta prohibimos las criptos, y el efecto contrario hace que las criptomonedas suban de valor cuando un país las prohíbe, dentro de ese país. Por eso en países como Nigeria, ¿sí? O en China están mucho más caras las tasas para comprar Ah, criptomonedas. Mucho más interesante, no caras, sabía. ¿sí? Ujú. Por supuesto, cuando en países muy abiertos a las criptomonedas, como El Salvador, bueno, no solo El Salvador, hablemos de países de la Unión Europea, el Japón o los Estados Unidos mismo, que son muy crypto-friendly, muchas cosas todavía, eh, más bien es bastante bajo, ¿no? Entonces, ahí Ya. vemos la diferencia. Las CBDCs, el gran problema es que si salen con esto, registrar toda transacción que hacemos, va a hacer que gran parte de la población se vaya a las criptos. Más bien, en vez de confiar en una CBDC, por cuanto la CBDC podría atentar totalmente, de una manera bastante apocalíptica, a controlar todos sus movimientos, ¿no? Entonces ahí Mm, viene el dilema. Yo no estoy en contra de las CBDCs, para nada, pero creo que, al menos yo lo que pienso es que van a coexistir. Las criptomonedas volátiles van a terminar siendo como los activos de una empresa, ¿no? Es decir, ujú, no como los activos, pero como las acciones del mercado bursátil, totalmente ujú, volátiles, pero reguladas. mm, Probablemente como seguridades y no como ya, utilidades, ¿verdad? Es el ya. punto. Pero van a coexistir. Va a ser muy difícil. Nadie puede coger y prohibir ahorita criptomonedas cuando ya hay 3, 4 países que hasta las han legalizado con dinero de gobierno. No va a pasar eso. Y además, si la gente le da un valor a la final, si yo digo que yo vendo mi mercadería o mis servicios con criptomonedas, ¿sí? A la final, si es que no está prohibido utilizar, yo puedo declarar mis impuestos en dólares.
¿cierto? Ajá. O en Yo asumo cripto. el riesgo. No, en Ujú. cripto, en ciertos lugares. Florida está en eso, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Ah, Ya pagan los sí? impuestos en cripto. Sí, hay Ah, lugares que sí. interesante. Claro que sí. Pero bueno, Ujú. ahí yo creo que es una competencia. Creo que es muy difícil. Cuando uno prohíbe las cosas, son más exitosas. No sé qué opinas, Marco. No, me parece muy interesante lo que acabas de señalar, porque yo pensaría que, y al menos es lo que yo terminé diciendo en mi curso, en lo que di unas 2 sesiones sobre este tema, y es que en buena parte es mi opinión, ¿no? Pero viendo las informaciones, los procesos, esta enorme caída del Bitcoin, de la cuestión, el Ethereum está más sólido, pero desde un nivel bastante más bajo, y el Bitcoin es de largo la más grande de las criptomonedas. Entonces, que como que la tendencia apunta a la consolidación o a la expansión básicamente por los fenómenos de China hacia las CBDC. eh, y que en el mundo, los Estados, como tú señalaste, la Unión Europea está pensando en una de ellas, de Estados Unidos lo mismo, están trabajando, pero a mí me parece que más con ese afán de control. Y es indudable que entonces esa es una tendencia. Y la otra tendencia, y ahí pasaríamos al otro tema, o sea, las criptomonedas básicamente se usan como un vehículo de inversión y que está vinculado también a temas de juegos, de eventos, de flujos ilegales, ¿sí o no? Totalmente, sí, por supuesto. Ese es un tema de mucho debate y no hay cómo tapar el sol con un dedo. Por ejemplo, en el auge, en el 2020, cuando entra la pandemia, vino el auge de lo que fueron los NFTs, ¿no? Los Ya, tokens no fungibles. ya. Y tenían precios Ahí, increíbles. perdón, una pregunta. ¿Qué Mm. son exactamente los tokens? Bueno, Ah, tokens, los americanos hablaban de cualquier cosa que se usa como moneda, por ejemplo, para entrar a un juego de bolos, te dan 10 tokens para que te gastes eso. ¿La idea sigue siendo esa misma? sí, el token es eso, al final es un concepto abstracto como el amor, diría algo así, depende a qué le vinculas pensando en la película Matrix. Sí, entonces dentro de eso pues se comienza a hablar de esta economía de tokens, ¿no? Un concepto que nace y mucho con la explosión en la pandemia de, como digo, de estos mercados. Los tokens no fungibles vienen a ser en cambio una especie de tokens diferentes a los tokens de pago que son fungibles, es decir, no importa qué Bitcoin tengo, lo importante es que Ya, tengo un Bitcoin, lo mismo que tener $1 o no tenerlo. Bueno, en este caso, pues miles de dólares o no tenerlos. En el caso del token no fungible, sí, porque es único. Lo que hace es darle la integridad y la autenticidad necesaria a un contenido. El ya, contenido puede ser una obra de arte digital, como música, video, fotos, arte digital, dibujos, pero que ha tenido una fuerza tremenda para otros sectores también, ya pensando en lo que es el futuro jurídico, por ejemplo, ujú, en cómo ujú, hacer NFTs de contratos, de matrimonios, de otro tipo de contenido. Entonces, ahí justamente el hype es que se utilizó para lavar dinero justamente hablando de movimientos ilegales. Entonces, ya, justamente los detractores de este mundo de blockchain siempre dijeron, no, eso solo es una máquina de lavar dinero, por eso los precios exorbitantes de unos monos punkis, ¿sí? ya, Como los cyberpunks que que llegaron a valer millones, el equivalente a millones de dólares, ¿no? Entonces ahí dices, claro, ese mono tuerto me cuesta 4 millones de dólares, no tiene ningún sentido. Pero en cambio, si uno va más profundo, se da cuenta que toda la historia de la humanidad se caracteriza por lavar dinero, o al menos de la historia del medievo para acá, en lavar dinero a través del arte. Y no son solo los NFTs, porque las artes finas, como la plástica, las obras de cuadros famosos, han sido utilizadas para lavar dinero. Y yo ujú, te estoy hablando de Picasso, de Rembrandt, etcétera, etcétera, por ¿no? Entonces, supuesto. ahí podemos ver que ahí se cae lo uno, no cambió mucho, es una réplica de él, porque yo creo en eso. Esto es como, por supuesto, continuidades, como diría el doctor Enrique Ayala, Ya, exactamente, muchas continuidades en esto. Entonces, eso nos da la pauta de que sí, a la final, transacciones ilegales, porque puedes comprar cosas ilegales, eso es verdad, porque ujú, obviamente te metes a la darknet,
Y puedes comprar, pues, drogas, puedes comprar, pues, membresías ilegales, datos personales, cualquier cosa, puedes comprar y se compra con criptomonedas, ¿sí? Ujú. Por supuesto que sí, pero ahí viene el asunto. Eso es porque estamos en un entorno de ciberespacio, porque Ya, igual lo hacen con cash. Igual lo claro. hacen con cash. La diferencia está en que yo te compro una droga, pero no te conozco, me la mandas por cualquier medio, me llega a mi casilla postal y, bueno, digamos que es como en los documentales de Netflix, ¿no? How to Ujú, sell drugs online, algo así. Entonces, ujú, es lo mismo, pero al final puedo ir igual, puedo ir donde el dealer y le compro igual ahí en la esquina de la Mariscal. O sea, ujú, entonces, al ujú. final no cambia mucho, es una continuidad en otro medio. Ya, ya, Entonces, ya, ya. o sea, al final Ahora, yo no le veo ese punto. Ujú. ya, ya. Ahora, la cuestión de la quiebra de FTX, una plataforma de compra-venta de criptomonedas, en términos monetarios no llega a los 10.000 millones de dólares, entonces no es así la suma, pero ¿qué representa para ti la quiebra de FTX? Bueno, no es la primera quiebra, ha habido varias quiebras. Y para Ya, mí, en esencia, viene a ser el problema de enfrentar algo nuevo con algo viejo que queremos evitar. ¿A qué me ya, refiero? Si nos vamos por la descentralización y caemos en un exchange o exchange, como se llama, ¿no es cierto? Es estas plataformas que cogen tu dinero, tus criptos, y te las administran, te las tienen ahí para que hagas intercambios de monedas, etcétera, etcétera, o negocios, en algunos casos dejar colateral para tener algunos crowdlendings o préstamos, loans. Entonces, ahí estamos hablando de un entorno centralizado. FTX tenía un CEO, ¿no es cierto? El señor Sam, y curiosamente, Sam, hombre banco frito, que viene a ser así su es, traducción. así es, Sam, hombre así es, banco frito, ¿no? así Sam es. Bankman-Fried. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es la primera vez, es decir, se convierte en algo centralizado que mucha gente por desconocimiento deja ahí cualquier cantidad de criptos y no le llega. Y también viene también el amarre con otras plataformas de esta industria digital, de esta economía digital, como de crowdfunding. Yo tuve un caso cercano, te cuento, de una persona pues que hizo pues un crowdfunding, Airfunding, esta plataforma muy famosa para crowdfundings, y la única manera de pagar en países como el Ecuador, que obviamente es por falta de regulaciones y son periféricos, era a través de FTX. Te Ya. mandaban las criptos en FTX y luego simplemente, en el caso de la persona que conozco, desapareció el dinero en FTX. Porque le llegó a FTX y FTX ya había prohibido que saquen el dinero de allí. Una estafa Ah, gigante. Entonces, claro. sí, ese es el caso de, yo creo que el problema es, el problema sigue siendo, no es la tecnología, son las personas. Y esto no está muy diferente a los feriados bancarios o la supercrisis ahí de inmobiliaria, hedge funds, etcétera, seguridades del 2008, tú sabes. Ah, Son las personas la falla, no necesariamente la tecnología, pero la tecnología tiene un potencial enorme y eso es lo que hay que ver. ahora, de todas maneras, sí, es 1 millón de personas las afectadas, aparentemente un poco más de 1 millón. Es la segunda empresa más grande del mundo en intercambio de criptomonedas. Era. Entonces, claro, era porque desapareció. Claro. Así es. Ahora, en el caso hay por ahí un documental en Netflix que cuenta una estafa parecida que ocurrió en Europa hace unos 4 o 5 años y cómo cuenta las peripecias de los perjudicados para tratar de rastrear. Em, el énfasis que tú colocas en lo de la descentralización me parece bien interesante. O sea, porque hay un supuesto detrás de eso. El supuesto de Adam Smith. O sea, que los intereses individuales, esa búsqueda del interés individual termina armónicamente haciendo que funcione un mercado como este. ¿No está algo de eso presente allí? Ya, yo creo que, oh, bueno, en esto, pues, tú, Marco, eres, tú más bien me puedes tú a mí decir eso, yo debería preguntarte eso. Pero si es que es mi opinión, yo creo que hay que juzgar las cosas de acuerdo al tiempo y al espacio. Ya, Adam Smith, estamos hablando pues de otra época todavía, totalmente un nivel de dinámica económica, pero infinitamente menor. infinitamente menor,
Y de alguna manera, incluso luego los utilitarios, con sus conceptos de justicia, Stuart Mill, se me ocurre, ¿no es cierto? También ven la óptica de otro tiempo. Igual podemos hablar del marxismo, es otro tiempo, Así otro es. tiempo. Entonces, yo más bien te diría ahí que los principios se mantienen, ¿no es cierto? Se mantienen, Ujú. pero hay muchas nuevas variables que hay que tomar en cuenta. Por tanto, no podemos implementar modelos de otros sitios. Ya. Ahora, de cualquier forma, ¿tú consideras que el 2022 ha sido el crypto crash del Bitcoin y de las criptomonedas? Ha sido uno de los peores años, ¿sí? También tuvimos la crisis, pero no es el primero, no es no es el primer invierno, ¿no? El Ya. 2017 fue bastante fuerte en proporción, donde tuvimos un Bitcoin que llegó pues a más de $17,000, casi 18,000, si más no recuerdo, que terminó bajando a como $2,000, es decir, una proporción de 9 meses menos, que ahora tenemos un 65,000 bajado a 16,000, pues es menor que el colapso de 2017, si vamos a Así. números, ¿no? Es menor que el Ya. colapso. Ahora, en todo caso, ¿tú crees que a pesar de este derrumbe del Bitcoin, las dinámicas de las otras, y en particular del Ethereum, pueden albergar una visión optimista de que las criptomonedas en el futuro, de aquí a 10 años, por ejemplo, van a ocupar un lugar bastante más relevante que el que tienen hoy? Sí, lo que pasa es que a nivel de capitalización mismo de la criptomoneda, estamos hablando de que la misma capitalización de Bitcoin no llega a la de Apple, por darte una idea. O sea, todavía es Ya, bastante pequeño. claro. Yo le veo un enorme potencial, pero ahora estamos pasando por las dificultades, que son necesarias en cualquier proceso. Se necesita una depuración. Y es el momento de eso, por eso las regulaciones entrantes, por ejemplo, ya viendo pues que es necesario regularlas de alguna manera. Son cosas dolorosas, pero necesarias, yo creo. Necesarias para el futuro. ¿Por qué? Porque en cambio el potencial de la criptomoneda es justamente ese. No caer en un esquema mundial de una vigilancia permanente de todos los movimientos de la humanidad. Entonces, Ujú. la economía digital, este sector se ha desarrollado, por ejemplo, ya que hablábamos pues por ahí de metaversos, ¿no es cierto? A Y eso bueno, te iba, enseguida pasaba al sí, metaverso. ¿Qué iba a eso. relación existe entre las criptomonedas y el metaverso? Que los metaversos más populares de hoy utilizan como medio de conexión una criptobilletera. Es decir, uno se conecta a través de su criptobilletera, que es un programita como un plugin para Firefox o para Google Chrome, donde uno se conecta pues y entra ahí. Entonces hay metaversos, ahí vemos justamente cómo es cómo va el futuro, ¿no? De alguna manera, la gran mayoría en Ethereum, porque Ethereum pues se convirtió de un gran paso a esta nueva economía digital, que se conoce como Internet del Valor, aunque el concepto vino de Ripple, no vino de Ethereum, ¿no? Ya. Este Internet del Valor, por eso se decía que el Ether viene a ser como el petróleo, cuando el Bitcoin es el oro, algo así. Porque sí sirve para comprar cosas, en cambio el Bitcoin no mucho, ¿no? Entonces, ahí viene lo interesante, que adoptan este mecanismo, yo te digo los más populares, Decentraland o Sandbox, por ejemplo, y desarrollan ahí. Pero en cambio tienes también de una criptomoneda que salió muy golpeada justamente por esta crisis, que no se sabe realmente cómo va a continuar, que se llama Solana, que en Ya. cambio también permitió el desarrollo de estos mercados parecido a Ethereum, pero que de alguna Ya. manera le faltaba solidez, recibió ataques cibernéticos y de alguna manera está pataleando muchísimo más, ¿no? Por ahí tienes otros proyectos muy sólidos como Cardano, ADA, que también ofrecen lo mismo, un Internet del valor. Y tienes otros interesantes, por ejemplo, como Polkadot, que más bien se convierte en el, el transfer, el teleférico entre estas blockchains. Entonces, tienes muchas Mm. cosas interesantes pasando. Entonces, ese potencial hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. La blockchain va mucho más allá del entorno financiero, pero si pensamos que un metaverso viene a ser como los nuevos shopping centers, ¿sí? Ujú. Los nuevos shopping centers, su valor depende, por supuesto, de cuánta gente está dentro de los metaversos y Ujú. consumiendo. Entonces, en Ujú. esta perspectiva, ¿sí? Ahora hemos enfrentado una gran baja justamente. Muchos proyectos, te cuento, o sea, incluso trabajando, asesorando proyectos, se han detenido. Han preferido Mm. detener para evitar gastos corrientes hasta que termine pues esta oleada de malas noticias para el De mundo. inestabilidad. Ujú. Ujú. Exactamente. Pero no es que han desaparecido. Están trabajando, esperando que ver No. la luz.
Entonces, yo sí Ya. creo que hay que ver allí. Y las CBDCs deberían tener también esa propiedad de poder entrar a los metaversos. Y por eso deberían ser criptos que operen en la blockchain, para que Mm, justamente la gente que no tiene, que no le gusta el riesgo, también pueda participar en esta nueva economía, ¿verdad? Porque si no, esto se mm, restringe a la gente que utiliza criptomonedas. mm. Lo del metaverso, o sea, y yo tenía una concepción ingenua sin haber trabajado mucho sobre el tema, pero veía que básicamente estaba vinculado a juegos, a temas de, bueno, de juegos, a temas de eventos y al consumo, como tú acabas de señalar, al consumo de estos bienes digitales que son construcciones digitales. Entonces, pero de lo que esbocé no he visto, pero entiendo que hay una infinidad de potencialidades del uso del metaverso muy, muy interesantes. Por ejemplo, en medicina, En medicina, en educación también, en educación, por supuesto. por ejemplo, Ujú. sí. Bueno, yo creo que estamos en... A ver, metaverso existe desde hace 20 años, ¿no? O sea, yo recuerdo el primer Ya, metaverso, al menos que yo conocí, se llamaba Second Life, el ya, cual me trajo muchos problemas de pareja porque era una adicción, pero ya. era centralizado, ¿no? Los metaversos de hoy son más bien descentralizados, ¿no? Ujú, Entonces, ahí la única diferencia es que están en la blockchain. ujú. Y los gráficos son mejores, de mejor calidad, básicamente. Pero lo que yo más veo el metaverso como una reproducción de todo lo que hacemos en el mundo real. Es decir, ¿por qué no? Tú podrías incluso utilizar el metaverso, tener ahí, pues, comprar unos píxeles, o sea, tierra en el metaverso. Hay que decirlo, que muchas inmobiliarias de hoy te venden terrenos tradicionales, ¿no es cierto? Terrenos, oficinas, y también te venden en la misma página web terrenos en los metaversos, ¿no? Entonces ya eso Ya, es una realidad. Entonces, tienes eso, y tu título de propiedad es un NFT, porque todavía no está regulado. ¿Qué ya, cosa? Entonces, porque obviamente eso no cabe como definición de tierra en la legislación de los países. Pero en todo caso, pones ahí tu tienda, como Samsung, por decir que tiene su tienda, ya. ¿sabes? Tienes ahí tu tienda, y ¿por qué no tú podrías incluso comprar algo y que te llegue por correo afuera? Comprar Mm, tangibles, no son intangibles. Estás mm, allí, te atiende un avatar que puede ser un robot o puede ser una persona detrás de ese personaje, lo cual es la tendencia más, que hay alguien detrás del avatar. Pues tienes a alguien detrás del avatar, te vende un paquete y toma tus datos y te lo manda. ¿Y qué? Pagas, por supuesto, con criptomonedas, pero te lo envía en el mundo real como por correo normal. Entonces, a la ok. final, hay muchas posibilidades. No, a mí me pareció, y para ir terminando ya, no quitarte más tiempo, o sea, que las potencialidades de lo del metaverso para investigación en medicina, en educación, en ciencias sociales, para simulaciones, para generar escenarios, para eh, simular procedimientos nuevos que están explorándose, es muy, muy, muy grande, muy interesante. Muy interesante. Y sí, está en el esquema de videojuegos, por supuesto, al final es como videojuego. Second Life era como un videojuego. The World of Warcraft era una especie de metaverso también. Cuando no se juega. Los chicos tienen este programa, esta colección de programas que se llama Roblox, ¿no? Que es un montón de aplicaciones. Ya están en un metaverso, usando dinero ficticio, pero están usando, ¿no? Ya les están formando para esa cultura de metaverso del futuro, si te pones a ver. Todos los Ya. niños usan Roblox. No conozco un solo adolescente o, bueno, tampoco tan chiquitos, ¿no? Que no sepa qué es Roblox. Entonces, a la final vamos para allá. Entonces, económicamente, financieramente, pues todos debemos pensar que es un espacio con importancia. Y de pronto, tiempos como este, donde los mercados financieros están caídos, los criptomercados Ujú, más que nunca, tal vez son también tiempos para replantearse si debo o no invertir en esos espacios o construir algo allí, ¿verdad? ujú. Un desafío. Pero, y para terminar, o sea, tú mencionaste Matrix y realmente viendo algunas de las tendencias vigentes hoy día en el mundo, el tema de la digitalización del trabajo, el trabajo virtual, etcétera, la CBDC, CBDC, si es que se generalizan, em, no vamos eh, inexorablemente hacia un mundo tipo Matrix.
Pues sí, ahora yo para contestar esa pregunta más bien me refiero a las palabras de la primera robot humanoide con ciudadanía de Arabia Saudita, que es Sophie la robot, a quien le hicieron una entrevista y le preguntaron, en esa entrevista, ¿qué se siente ser inteligencia artificial? Es algo parecido a lo que tú me dices, y ella respondió, ¿y cómo saben ustedes que no son alguna especie de inteligencia artificial, los humanos? Muy, Creo muy que eso interesante. contesta justamente el asunto. O sea, la Matrix puede tener niveles y nosotros replicamos nuestra vida, pero definitivamente allá vamos. Allá va la fuerza laboral también. Parte de, al menos, no todo va a ser reemplazable por estas plataformas. Sería Así es. odioso y egocéntrico decirlo jamás. Pero, sin embargo, yo ya he visto réplicas. Por ejemplo, el otro día en Genesis Plaza, en Decentraland, yo ya vi la réplica de lo que es un Pankashian. Un Pankashian, esta palabra quiere decir punky con perro, que se llama, y es un término francés, que quiere decir alguien que está con el perro pidiendo dinero, y esto se ve mucho, sobre todo en los países del norte de Europa, ¿sí? Para alimentarlo. Y él tenía un Pankashian allí, en el barrio más aniñado, de los más aniñados de ese metaverso, ¿sí? Pidiéndome dinero frente a mí, y con su avatar como justamente alguien que pide dinero y con un perro. Entonces, es posible esto. Es una réplica. Una réplica. ¿Dónde va? Nosotros vamos a ver. Pero a la final yo creo que no hay que quedarse fuera. Es decir, mal haríamos en ser una región prohibitiva cuando ni siquiera hemos probado potenciales beneficios. Es decir, tal vez tampoco es ser tan lanzado como lo ha sido El Salvador, pero sí Yeah. tomar pues alguna pauta más. Me gusta la visión un poco de Europa, es decir, no es dinero, pero sí son activos. Me gusta más esa posición, porque a la final tú ahí puedes ver, ok, vamos a explorar. Para mí es como decir, vamos a explorar, pero no vamos a quitar, no vamos a quedarnos fuera del pastel. Puede ser que el bus explote, sí, ok, pero vamos a poner no todo en la misma canasta, pongamos un poquito pues en ese nuevo bus y vamos a ver qué pasa. Yo sí creo que eso debería ser más bien la visión de países como los nuestros, ¿no? Que desesperadamente necesitamos salir pues de una visión simplemente de proveedor de materias primas, ¿no es cierto? Muy, muy interesante. Muchas gracias, Luis, a Luis Enríquez, que nos ha ayudado en esta noche, en este programa, a revisar algunos de los elementos y de las dinámicas de esto de las monedas digitales, del Bitcoin, del Ethereum, del metaverso y de las probables tendencias futuras. Por supuesto, nos quedan una serie de inquietudes y dudas. Habrá que seguir muy de cerca cómo evoluciona lo del Salvador, cómo va el 2023 para estas monedas digitales y las criptomonedas. Muchas gracias, Luis. Esperamos entonces tener tu colaboración en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Marco, gracias a todos. Un honor haber estado aquí. Gracias. Gracias, Tito. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.